Poderoso el nombre de Jesús, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla el pastor Kelly Polanco una vez más por medio de esta plataforma, este canal, Gloria al Señor, de comunicación con Dios, un canal de crecimiento espiritual, de conocimiento bíblico. Poderoso el nombre de Jesús. Vamos a continuar en este día, en esta hora, con un tema el cual ya publicamos nuestro primer video hablando acerca de si la iglesia pasará, sí o no, por la gran tribulación. Este es un tema muy debatido, un tema teológico, un tema que los cristianos a través de los siglos han venido debatiendo. Poderoso el nombre de Jesús en esta hora. Así que ya nosotros publicamos una parte de este estudio bíblico y ahora vamos a continuar con este estudio bíblico. Yo digo que no pasará por la gran tribulación, pero no es una respuesta que uno pueda decirla, sino comprobarla bíblicamente de por qué tú dices algo, por qué tú afirmas algo, dónde la Biblia lo sustenta. Todo lo que nosotros creemos o decimos acerca de la palabra debe tener un sustento bíblico que sea sustentable y que también sea bajo el contexto indicado. Todo texto tiene su contexto y para ello hay que poder interpretar el texto con su contexto. De manera que vamos a hablar acerca de por qué creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. En el estudio anterior nos quedamos en segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2. Yo quisiera que usted comparta este video para que le lleguen a más personas, comparta en su grupo de WhatsApp. Gloria al Señor, compártalo por Facebook, compártalo por TikTok. No olvide suscribirse. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele like, el dedito que está así, y suscríbase ahí abajo, le pide suscribirse y suscríbase a nuestro canal. Active la campanita de las notificaciones para que le lleguen todos nuestros contenidos. Poderoso el nombre de Jesús. Leeremos nuevamente esta palabra que está en segundo libro de Tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses. Gloria al Señor. Capítulo 2, verso 1. Leemos la palabra siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, poderoso Dios. Gracias te damos, Dios, por tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, hazla explicativa. Trae el conocimiento, la sabiduría para hablar de ellas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El apóstol Pablo les escribe a los hermanos de Tesalónica. Poderoso el nombre de Jesús. Hablábamos anteriormente que hubieron cosas dichas para los judíos. Decíamos que los judíos, como pueblo de Dios, pasará por la gran tribulación. Ahora bien, la iglesia santa, la iglesia redimida por la sangre del Cordero, no pasará por la gran tribulación. Dentro de unos minutos vamos a leer el verso bíblico donde nos dice claramente dónde se sitúa la iglesia antes de que comience la gran tribulación sobre la tierra. Poderoso el nombre de Jesús en esta hora. Por esto Pablo se ve en la necesidad de escribirle a los tesalonicenses acerca de la venida de Cristo. En primer lugar, porque habían malinterpretado la primera carta que él le habló de que Cristo ya venía y muchos se habían apartado de los quehaceres cotidianos para esperar a Jesús. De hecho, habían descuidado su familia,
habían dejado de trabajar, los hombres habían dejado de sustentar su familia, el hogar, para sentarse a esperar a Jesús. Entonces Pablo se ve en la necesidad de escribirle nuevamente, gloria al Señor, y darle señales más contundentes. Poderoso el nombre de Jesús. Y dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es la apostasía? Apostasía es todo aquello que niega la verdad bíblica, toda doctrina, toda enseñanza que niega la verdad de Dios, la verdad de la Biblia, o lo que se opone a Dios es apóstata, es apostasía. Dijo el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos que apostastarán de la fe. Está diciendo claramente que vendría el tiempo donde muchos van a estar predicando cosas fuera de la palabra. Para ello van a gloriarse a sí mismos. Entonces el apóstol Pablo les enseña que tiene que venir la apostasía antes del rapto, antes del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, y ya hemos vivido mucha apostasía, de tal manera que usted ve que hay de hecho, hay hasta iglesia que se casan personas de un mismo sexo y se denominan cristianas. Iglesias evangélicas donde casan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y hay tantas cosas que son totalmente apóstatas. Hay una iglesia metaverso que está por ahí funcionando ya. La iglesia metaverso es una iglesia donde el hermano que se congrega no tiene que ir presencial, sino que con un aparato tú apareces en la reunión allá como si tuvieras un avatar personal y tu avatar te representa en la reunión. Gloria al Señor en esta hora. Y tantas cosas que son apóstatas, que niegan la verdad bíblica. Ya todo eso lo hemos visto. Pero dice que también tiene que manifestarse el hombre de pecado y el hijo de perdición. Es aquí donde llega la confusión, donde muchos exégetas, muchos estudiosos de la palabra enseñan que la iglesia pasará por la gran tribulación, porque Pablo dice que primero, antes de la venida de Cristo o del arrebatamiento, que le está hablando a los tesalonicenses, no le está hablando de la segunda venida, ¿verdad? Para el reinado milenario, le está hablando aquí claramente del arrebatamiento de la iglesia. Pablo dice que se va a manifestar primero el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, haciéndose pasar por Dios. Y esto es algo real y verídico. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? El hijo de perdición se va a manifestar con la iglesia en la tierra. El anticristo va a ejercer o va a subir al trono con la iglesia en la tierra. Ahora bien, él no se va a dar a conocer como anticristo mientras la iglesia esté aquí. Yo le explico con varios hermanos, maestros de la Biblia que hemos debatido este tema. Le digo, es que el gobierno del anticristo tiene que instaurarse con la iglesia aquí, porque al anticristo no le van a entregar al día siguiente del arrebatamiento. No es que el arrebatamiento sería un día antes de elegir el anticristo. No, no, el anticristo va a estar ahí, pero el periodo de la gran tribulación no comenzará con la iglesia en la tierra. ¿Por qué el anticristo va a estar ahí? Porque el anticristo sencillamente es un gobierno.
Es un gobierno el cual se hará mundial. Un gobierno que tendrá mucho poder, pero luego del arrebatamiento de la iglesia, este gobierno se hará mundial. Pero todos los planes, todos los proyectos para mundializar, para globalizar este gobierno, se hará con la iglesia en la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, por esto muchos interpretan que la iglesia atravesaría por la gran tribulación, porque dice que no nos vamos hasta que no se manifieste. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? El apóstol está diciendo que el espíritu del anticristo, claro, está en la tierra desde los tiempos antiguos. Porque todo lo que se opone a lo que se llama Dios es anticristo. Los que mataron los apóstoles tenían el espíritu del anticristo. Ahora bien, el hombre de pecado, aquel inicuo cuyo el que el Señor matará con el espíritu de su boca directamente, ese es el que tiene que manifestarse en los tiempos ya llegando a la gran tribulación. En los tiempos, en los días cercanos a la gran tribulación. ¿Por qué? Porque cuando el arrebatamiento acontezca, ya el anticristo estará gobernando. Ahora no se ha manifestado como anticristo todavía, pero sí estará en el trono. Sí estará el hombre de pecado ya con el gobierno instaurado. Ahora en el caos que va a suceder para esos días, a él lo van a seleccionar como el gobierno de la paz mundial, la cual no será duradera, puesto que esta paz tendrá muy corta duración. Poderoso el nombre de Jesús en esta hora. De manera que sí, el hijo de perdición tiene que manifestarse con la iglesia aquí. Pero eso no significa que la iglesia atravesaría por la gran tribulación. Puesto que la gran tribulación da inicio, inmediatamente la iglesia se levantará. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versos 8 al 10. Gloria al Señor en esta hora. Apocalipsis 5, versos 8 al 10, dice de la siguiente manera. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Poderoso el nombre de Jesús. Aquí en Apocalipsis, en el capítulo 5, dice que aparece un gran trono blanco y uno sentado. Y en la mano derecha del que estaba sentado había un libro sellado con 7 sellos. Poderoso el nombre de Jesús. Dice que el ángel le pregunta al apóstol: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? El libro encerraba un misterio, algo necesario, algo oculto, pero hay una revelación la cual el apóstol Juan, que está recibiendo la revelación, necesita comprender qué es lo que está escrito en el libro. Dice que Juan comenzó a llorar porque ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, era digno de abrir el libro, ni aún de mirarlo. Y le dijo el ángel: no llore. He aquí que la raíz de David, el león de la tribu de Judá, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, refiriéndose a Cristo Jesús. Dice que de momento veo un cordero como inmolado, un cordero que fue inmolado por toda la humanidad, el cual se acercó al que tenía el libro y lo tomó de la mano del que estaba sentado en el trono para desatar su sello.
Inmediatamente el Cordero toma el libro, dice que todo el ejército celestial se postra y comienza a adorar. Pero allí en el cielo, en Apocalipsis 5, 8 y 9, en el 9 aparece una multitud que le dice al Señor: tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Entonces, ¿quiénes son los que hablan aquí de que los redimió con su sangre? Lógicamente es la iglesia, puesto que los ángeles no han sido redimidos. Los ángeles que perdieron su dignidad no tienen redención, y los que no fallaron no necesitan redención, puesto que no han pecado. De manera que el único que necesita redención es el hombre. Entonces le dice aquí, tú nos has redimido de todo pueblo, linaje, lengua y nación y tribu. De manera que no son los ángeles que están hablando, sino la iglesia del Cordero que ya se encuentra en el cielo. Fíjese que la iglesia está en el cielo cuando el Cordero toma el libro de la mano del Todopoderoso. No se ha desatado un solo sello y ya la iglesia lo está adorando al Cordero en el cielo, no en la tierra. De hecho, le dice: tú nos has redimido y reinaremos contigo para siempre sobre la tierra. Le está hablando del gobierno que venía más luego a instaurar el Mesías sobre la tierra. De manera que aquí claramente nos dice que la iglesia ya estará en el cielo antes de comenzar a desatarse los sellos. Recuerde que los 7 sellos es la ira de Dios sobre la tierra. Inmediatamente en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando comienzan a abrirse los sellos, es donde arranca la gran tribulación. Por esto yo soy de los que cree de que cada sello representa un año. Luego más adelante en Apocalipsis habla de 42 meses, un periodo de tiempo de gobierno del anticristo, y luego 42 meses más, que equivale a 7 años. Entonces yo creo que los 7 sellos también están representando los 7 años de gobierno del anticristo, pero también están representando la plenitud de la ira de Dios, el cáliz completo, la ira de Dios en su máxima expresión como nunca antes se ha visto sobre la faz de la tierra. Poderoso el nombre de Cristo Jesús. Esto está demasiado poderoso. Y dice en el verso 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. De manera que los ángeles no son sacerdotes, no tienen sacerdocio. Nosotros tenemos un sacerdocio espiritual. Por eso dice en el libro de Primera de Pedro que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Está hablando de que los redimidos, los que se guardaron en santidad, sí son el sacerdocio que Dios quiere y le agrada. Poderoso el nombre de Jesús. Entonces está claro, la gran tribulación no comienza hasta que no se desaten los sellos. Los sellos son los que dan inicio a la gran tribulación, porque cuando se desata el primer sello es que comienza entonces la ira de Dios sobre la tierra. Poderoso el nombre de Jesús en esta hora. Y el segundo y el tercero, y así todos los sellos, es una sucesión de eventos catastróficos que vendrán para la tierra, la cual no puede dar inicio hasta que no se comiencen a desatar los sellos. Entonces, dentro de la multitud que adoraba al Cordero, mientras tenía el libro en la mano, antes de desatar los sellos, estaba la iglesia redimida. Por eso entonces está claro que la iglesia del Señor no pasará por la gran tribulación. Hay algunos versos que nos dan luz sobre esto. Apocalipsis 3:10. Oiga como dice en Apocalipsis 3:10. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré
de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. La pregunta es la siguiente. La iglesia literalmente que Dios le envía ese mensaje en Filadelfia, que hoy en día no existe, iba a pasar por la gran tribulación. Aquellos hermanos, aquel pastor que recibió la palabra físicamente iba a pasar por la gran tribulación, no iba a pasar. Entonces, cuando habla de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, claramente está hablando de la gran tribulación. Esta es la única prueba que vendrá a nivel mundial sobre el mundo entero. De manera que el Señor no le está hablando literalmente a Filadelfia, sino que está hablando para la iglesia del tiempo postrero, para la iglesia del tiempo final. Entonces, ¿cuál es la promesa para la iglesia del tiempo final? Ya nos dimos cuenta que Filadelfia no pasó por la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, el mensaje es para la iglesia que sí va a estar próximo a la prueba que ha de venir para el mundo entero. Dios le da la promesa de que por cuanto ha guardado la palabra de la paciencia. ¿Y cuál es la palabra de la paciencia? El evangelio de Cristo Jesús. No iba a pasar por la hora de esta prueba. Dios libraría a la iglesia de esta prueba que habría de venir sobre el mundo entero. Es una promesa para la iglesia que estará próximo a la gran tribulación, que estará viviendo o compartiendo el tiempo tribulacionista. Gloria al Señor. Entonces Dios le promete a la iglesia que no pasará por la gran tribulación. De hecho, he aquí donde se cumple la gracia. La gracia es que te libra de la ira de Dios inmerecidamente. Tú no te mereces que te libren de esta ira, pero Dios en su misericordia te libra de esta ira que ha de venir para el mundo entero. De manera que podemos decir claramente que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Romanos 5:1 dice la palabra: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el que pase por la gran tribulación de ninguna manera tendrá paz para con Dios. Entonces te está diciendo que si tú has tenido la fe en Jesucristo, tendrá la justificación de la paz para con Dios por medio de Jesucristo. Alabado sea el Señor. De manera que usted puede, gloria al Señor, decir claramente que usted no pasaría por la gran tribulación. ¿Por qué motivo? Porque si usted va a pasar por la gran tribulación, entonces la iglesia no debería estar esperando a Cristo, al rapto de la iglesia. Si los cristianos vamos a pasar por la gran tribulación, no deberíamos estar esperando entonces el arrebatamiento. Deberíamos estar esperando al anticristo. Porque entonces el anticristo nos daría luz sobre nuestro tiempo final, nuestro tiempo postrero. Gloria al nombre del Señor. Pero no es así. Estamos esperando el arrebatamiento. Es posible que el gobierno del anticristo, aquel inicuo cuyo el Señor matará con el espíritu, con la espada de su boca, ya esté en el trono, ya esté gobernando en una nación, probablemente europea. Poderoso el nombre de Jesús en esta hora.